Bueno, Antonio, ¿la IA nos va a hacer más productivos? Eso depende de cómo usemos la IA y precisamente es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Desde la posición de manager, súper importante. Manager, esa posición intermedia que dirige equipos y que a su vez es dirigida, se va a enfrentar a uno de los mayores retos, que es, una vez estamos usando la IA, la estamos usando bien, realmente nos está agilizando el trabajo o por el contrario nos está complicando la vida y nos está dando mucho más trabajo del que no nos imaginábamos. ¿Tienes miedo de que la IA te sustituya? ¿Has sustituido gente de tu equipo pensando que la IA te va a hacer más eficiente y más productivo y va a reducir costes y tiempos? Esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, así que tienes que quedarte. Si no estás suscrito, suscríbete porque este episodio te interesa. Dale al play. Diablo, nena, nena. ¿Ya estás? Ya estamos. Molt bé. Pam. Muy bien. Nuevo día, Marcus. O sea, te pones a grabar y te levantas. Siempre. Menos mal que esto ya no es lo primero que ve la gente. Bueno, primero me han escuchado cantando. No, porque lo primero que van a ver es la... Es la intro, es verdad. Que no lo sabéis, pero la intro la grabamos justo al acabar el episodio. Lo cual tiene sentido. Sí, porque sabes de lo que has hablado y lo tienes súper fresco. Exactamente. Pero bueno, todavía no sabemos qué intros vamos a poner. No lo sabemos, en este momento no lo sabemos, pero tú ya la habrás visto. Es decir, fíjate qué paradoja. La persona que por primera vez va a ver el vídeo va a ver algo antes de este momento... El tiempo es circular, Antonio. En el que nosotros no somos conscientes qué va a haber antes. Es difícil incluso explicarlo. Entonces estamos liando, que flipas. Nos liamos. Bueno, esta es la micro intro. Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Todo bien la semana? La semana estamos a miércoles, la semana sí, bien. Joder, están pasando cosas... Organizando historias, Marcus. Organizando historias que tampoco voy a decir aquí en abierto. Pues... Pero... ¿No quieres contar nada de lo que me estás contando así...? No. Eso no lo voy a contar. Eso va a ser una sorpresa para nada. ¿Tiene algo que ver? Mira... No lo voy a decir porque yo no soy de decir las cosas hasta que las cosas pasen. Luego, si no, lo puedes eliminar, ¿eh? Pero tiene... Antonio está montando algo que tiene que ver con el vídeo con más reproducciones que tenemos en el canal de Café con Valores. Que es el primer podcast que Marc y yo tuvimos en la época de la pandemia. Solo diremos eso, nada más. Si alguien tiene curiosidad, que investigue y que saque sus propias conclusiones. Molt bé. ¿Sí? Muy bien. Hoy tenemos temita del bueno. ¿Alguna intro que quieras hacer? ¿Alguna reflexión previa o algo, Antonio? Sí. Vaya. Voy a hacer una intro y una reflexión y dices vaya porque creías que no lo iba a hacer. Pensaba que no, digo, nos vamos directos. La única intro que creo que no comenté esto la semana pasada, no me acuerdo. Yo grabé un podcast para el periódico 20 minutos hace 2 lunes, creo ya. Sí. Entonces, a la siguiente semana publicaron un primer reel en Instagram. Muchísima gente me empezó a insultar. Y muchísima más gente le dio like al vídeo. Es un vídeo en el que el entrevistador me hace una pregunta sobre unos datos que hay y yo emito una respuesta con otro dato. ¿Sí? Que son datos que hemos hablado en ese podcast. Sí, son datos que hemos traído aquí al podcast. Y lo curioso es que su pregunta, o sea, mi respuesta a esa pregunta no fue la que pone en el vídeo, fue otra. Entonces él trae otra parte del vídeo y pone la respuesta a otra cosa que estábamos conversando en ese momento. Hizo los cortes de tal manera para que en 30 segundos parecía que mi respuesta era a la pregunta que él hacía sobre ese tema determinado, que eran las bajas laborales fraudulentas, es decir, aquellas que no tienen realmente una justificación médica real, sino que son simuladas por parte del paciente, vamos a decirlo así. Es increíble cómo la cantidad de personas que empezaron a faltar al respeto empezaron a sacar sus propias conclusiones y empezaron a emitir juicios de valor, lo cual, hoy justo mi post de Instagram de LinkedIn va a ir sobre esto, cómo nosotros interpretamos lo que escuchamos con base en nuestras propias creencias, en nuestra forma de ver el mundo y nuestras propias emociones, sin ni siquiera plantearnos si lo que me dicen es verdad, si lo que me dicen es un extracto de algo, si lo que me dicen es realmente lo que yo escucho o es otra cosa, si realmente lo que me dicen es verdad o está basado en datos o como dice algo que a mí por X motivo me ofende, que eso también nos lo teníamos que plantear, porque lo que a mí me dicen me ofende, si a mí no me dicen nada en particular, debería entonces revisarlo o no revisarlo. Y tío, llevo estos días
pensando sobre la poca libertad de pensamiento que tenemos y lo que cree la gente que tiene como libertad, cuando en realidad son simplemente esclavos del sistema. Totalmente. Y de la narrativa. Totalmente. Sí, 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 al final cuando uno se pone a pensar qué es o sea, hace unos años, mira, en el último año de carrera en la facultad, lanzamos con algunos compis tú no estabas en aquel proyecto, creo, una revista que tenía un nombre de comida que te ha sentado mal porque se llamaba Indigesta, en relación con el digesto de los romanos, bla, bueno, Sí, pues sí. Indigesta. No sé a quién se le ocurrió el nombre, es verdad que lo heredamos. Creo que es una revista que había montado en su momento Albert Rivera, cuando estudió Derecho en ESADE. Y la retomamos, tal, bueno. Y luego se la cedimos a unos alumnos de segundo y les fui siguiendo la pista a estos alumnos de qué pasaba y tal. Y una de ellas hizo parte de su carrera en Cuatro Casas y luego salió del despacho y montó con su hermana un taller, o sea, una empresa que es un atelier de narrativas, ¿vale? Y ellas construyen narrativas sobre todo para empresas, ¿no? Del plan, oye, ya no es solo marketing, sino vamos a crear una narrativa en torno a tu producto o al problema que quieres resolver para que todo vaya encaminado hacia la solución que tú ofreces, pero en forma de narrativa. Y ahí al principio yo no entendía. Digo, ¿qué es esto de narrativa? ¿Qué es esto que ofrecen? ¿Qué es este servicio? Me molaba mucho porque además lo vendían como muy guay, pero no entendía. Y desde hace un tiempo, tío, me estoy dando cuenta de que al final la polarización son narrativas. Y que por eso soy tan escéptico de la historia. O sea, hay que conocerla, pero hay que ser muy cauto con cómo lees la historia. Ayer escuchaba a Zunzunegui, este hombre mexicano que es investigador, o sea, es historiador porque él ha estudiado y es un divulgador que me parece maravilloso, maravilloso. Es el primero que te dice no me creas a mí, investígalo tú, ¿de acuerdo? Y escuchaba precisamente un vídeo sobre narrativas que grabó hace unos meses, ya te lo pasaré, y justo hablaba de la historia, ¿verdad? Dice, si todos sabemos que la historia ya la construyen los vencedores, ¿por qué entonces nos creemos la historia que nos dan? Ya debería ser la primera alerta, el primer síntoma para empezar a cuestionarla. Ni siquiera tú vas a saber realmente qué es lo que sucedió. Y segundo, está el punto de lo que tú sientes en relación a la historia. O sea, nosotros no podemos tener una opinión ni un sentimiento que acompañe a esa opinión sobre, por ejemplo, la Guerra Civil Española, porque directamente no la vivimos. Es que ese es el tema. No vivimos tampoco la Revolución Francesa, no vivimos, él también pone el ejemplo, no vivimos la Revolución Mexicana, ni nada de eso, ¿no? Como no lo hemos vivido, no podemos saber realmente cómo fue. Porque yo, por ejemplo, con la Guerra Civil Española... Ni siquiera sabemos si fue. Creemos que fue, porque claro, así nos lo dicen los libros o la historia, pero ¿y si todo fuera inventado? Bueno, no digo que sea inventado, pero son narrativas que se crean. Bueno, claro, es que ahí viene quién crea las narrativas, etcétera. Entonces, y luego también ponía ese ejemplo de las leyes de memoria histórica. Dice, las leyes de memoria histórica son una atrocidad porque al final te están diciendo, de alguna manera, cuál es la parte buena de la historia y cuál es la parte mala de la historia, con base en una agenda política de quien realiza y promulga esa ley. Sea de un lado o de otro, ¿eh? Sí, no, fíjate que yo aquí no me pronuncio, porque hay una ley de memoria histórica en España y una en México, y te dicen, pues esto está mal. ¿Y por qué eso está mal y no aquello o lo otro y lo otro o lo otro? Y en cambio esto está bien y aquello no. O sea, ¿por qué? ¿Con base en qué? Y claro, todo es narrativa. Todo es narrativa para cruzarte. Entonces, volviendo, para cerrar esta intro que no está nada mal, la verdad no pensaba que íbamos a ir por aquí, es un poco con lo del vídeo, mío de Instagram tan inocuo. Hablo de bajas laborales, hablo de la parte simulada fraudulenta. Y hablas con datos que no son tuyos, ni siquiera. Sí, ni siquiera son míos, son datos de distintas autonomías españolas, quiero decir, se pueden contrastar, solo lo tienes que poner en Google y ahí lo encuentras. Y las personas escuchan el tema y como se les ha metido aquí por X motivo y X bagaje que tengan, que ese tema va asociado a estos son buenos y estos son malos, que es lo que buscan las narrativas, que tú lo decías, la polarización, de repente, si eso no casa con tu narrativa, ¡pum!, enemigo malo, cuando no tiene nada que ver. Claro, claro. O sea, al final, si la narrativa de tu país es nosotros somos los ganadores,
o nosotros somos buenos, o nosotros somos... También hace que tú, como pueblo, estudies una parte de tu historia que te interese, olvides otra. No, o sea, por ejemplo, con todo lo... O sea, no me quiero meter en política, pero toda la caña que están dando España en Latinoamérica o en Sudamérica o en Hispanoamérica, no se la dan a los americanos con todos los pueblos indios y todo lo que hicieron. Sí. Yo he estado en poblados indios que no existen, que son meros poblados museo que tienen ahí. Sí, son como un resort. Pero la narrativa cuando tú tienes el poder de construir la narrativa, das la visión que tú quieres dar. Y al final se van contraponiendo y se van creando, y eso genera creencias y eso limita tu libertad. Exactamente, ahí vamos, ¿no? Pues con libertad, aquí lo dejamos esta intro. Y finalizando, porque es un punto que yo creo que vale la pena que la gente sepa. Es muy importante, esto valdría la pena hacer un capítulo especial, aunque, bueno, narrativas empresariales. Buah, tío. Sí, la narrativa empresarial también existe. La narrativa empresarial, pero vamos a irnos a más arriba. Y es que tiene que ver con el canal. Nosotros, Spotify, no nos ha publicado un vídeo, que es precisamente el vídeo en el que tú hablas de las bajas. Los datos, damos los datos. Sin saber muy bien por qué. Ya. Tendrá su agenda. Libertad, o no. O sea, tampoco han dado ningún motivo. Y dices, claro, es que el chico del podcast que te entrevistaron también quiso construir la narrativa, sí, ¿no? Sí, y él me informó. O sea, hay que decir que no hubo malicia. No. Él me informó, dijo que lo hacía intencionadamente, porque él ya creía que eso iba a generar más views. Viralidad, bueno, views, 180.000 o 175.000 visualizaciones en un vídeo de Instagram. Tío, el otro día... Es una locura. Urbano me decía por otro vídeo que hice en Chile con COD y tal, y tiene 13.000 visitas, es un vídeo personal. Me dice, tío, es más probable que te hayan visto 13.000 personas viendo cómo te comes un completo en Chile que alumnos has tenido en la facultad. Y es verdad, hostia, 180.000 personas que te han visualizado... Es mucha gente que te ha visto. Mucha gente. De repente hay gente que habrá escuchado mi voz y habrá visto mi cara por primera vez, eso es lo más lógico, pues ahí están. Y tengo 500 personas que parece que me odian sin saber ni quién soy ni qué hago, y tengo 1.500 personas que le han dado like al vídeo. Un vídeo en el que yo sí he comentado algunas, digo, lamento que digáis estas cosas porque mi respuesta no fue a esta pregunta, pero la buena noticia es que tenéis el vídeo en YouTube y el podcast completo. Así que está bien. Pero fíjate que, es que ahora tenemos que cerrar porque nos vamos al tema. Managers e IA, ya lo sabéis porque habéis visto la intro. Managers e IA. Mira, hoy quiero hablar sobre, y seguro que tú aquí tienes mucho que decir, hemos hablado de inteligencia artificial algunas veces, hemos hablado del problema de los managers como posición. Lo que nunca hemos hablado es qué papel desempeñan los managers en relación a la IA y cómo estos managers pueden convertirse en el cuello de botella de la propia implementación de la IA dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque la IA al final tenemos que determinar para qué la queremos. Esto lo hemos explicado cuando hablábamos de, oye, tenemos que tener incluso a alguien que esté a cargo de la IA, tenemos que detectar qué necesidades tenemos, etc. Eso es una cosa, pero cuando tú vas a implementar, la cosa está, ¿cómo lo implemento en mis equipos en el día a día? Y todos los equipos tienen a alguien que los dirigen. Entonces vamos a centrarnos hoy un poco en esa posición tan complicada como hemos visto a veces, como son los managers, y además cómo estos pueden representar, ya os digo, cuello de botella, cómo pueden ser el atasco o el desatascador de la implementación real y efectiva de esta inteligencia artificial y que no se quede en algo que sea totalmente ineficiente. Y fíjate, yo primero quería hablar de una paradoja que es que la IA está haciendo que muchas personas obviamente trabajen más rápido. ¿Sí? Y de hecho, fíjate, el dato de Gallup que nos daba en el informe del estado del trabajo de este año, ese informe global que en otro capítulo hemos hablado, pone que las organizaciones que han implantado la IA dicen que, al menos en un 65% de sus empleados, afirman que ha mejorado su productividad y eficiencia. Pero porque es una paradoja que los empleados... Espera, ya verás, ya. Dice, ¿hemos mejorado nuestra eficiencia? Sí. La mayoría, entre 6 y 7 personas de cada día te dicen, ha mejorado nuestra eficiencia, ¿verdad? Ahí viene la paradoja. En realidad, luego les preguntaban, ok, ha mejorado tu eficiencia, pero ¿ha transformado tu forma de trabajar? ¿Ha transformado o percibes, por ejemplo, que ha transformado tus tareas, ha transformado los sistemas dentro de la empresa? Y la mayoría dicen que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que consideran que
a lo mejor en ciertas tareas ellos por su cuenta o como sea están consultando ChatGPT o están consultando, pues yo qué sé, Gemini o Claude o cualquier tema para hacer o consultar, que también luego entraremos en qué es eso que nos está dando. Si bien eso es cierto, luego eso no se traduce en sistemas dentro de la empresa y entonces se empiezan a generar conflictos porque unos te dan una respuesta que luego hay que supervisar y que entonces nos damos cuenta, y estoy adelantando un concepto, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que luego tenemos que revisar lo que la IA nos ha dado y detectamos que hay cosas que no están bien. Entonces se empiezan a generar ineficiencias que con un sistema bien implementado y bien coordinado esto se resolvería. Pero fíjate lo que nos dicen los propios datos. Sí, me ha mejorado mi día a día, pero luego no percibo verdaderamente que mis sistemas se hayan mejorado y se hayan transformado. Claro, es verdad que yo creo que la sensación que da, ¿no?, cuando uno usa ChatGPT es que, o Claude, o DeepSeek, o la que cada uno quiera usar, te da la sensación de que haces más cosas que antes podías hacer y que las haces más rápido. Hombre, si tienes unas buenas skills o tienes un buen prompting, etcétera, pues con GPT puedes hacer un contrato muy chulo desde cero, ¿no? Por ejemplo, un caso de uso real, ¿eh? Yo tengo un prompt que estoy pensando en subir algún día al Substack, jurídico, en el que me sirve mucho para revisar contratos, para identificar puntos débiles de contratos, siempre anonimizados, ¿eh? O sea, esto sí que lo tengo muy instaurado. Hago el trabajo previo de anonimizar, pero cuando se revisa algo, pero también hay algo que a veces hago que es sin dar los datos confidenciales de las partes. Digo, quiero trabajar en un contrato sobre esto. Entonces, lo hice hace poco, en un contrato bastante denso. Estas son las bases de lo que quiero trabajar, vamos a construir este tipo de contrato. Entonces, claro, me hizo en cuestión de minutos, o sea, me puso a leer el prompt, trabajó y tal, me dio un contrato. Claro, ¿qué pasa? Que como lo ha generado de cero, la base es muy buena. Eso hay que reconocer que tiene una base muy buena, pero luego tiene que haber una revisión senior detrás, ¿no? Entonces, claro, tienes que revisar desde cero. Y esa revisión de cero, que es como si... Aquí va una pregunta para ti, que también has trabajado en el despacho. No sé qué tiene más base, o sea, qué es más eficiente. Si hacer con un buen prompt y con unas buenas instrucciones de esto es lo que estoy buscando y que ChatGPT te haga de cero un contrato y tú lo tengas que revisar de lo que ha hecho de cero, o cuando trabajas en un despacho que tienes miles de contratos hechos, ¿no? Coges la base del contrato que ya te sirve, le dices al junior que arregle el contrato y ponga las cosas y tú ya solo te tengas que revisar que el junior ha puesto las cositas que tenía que poner y ya lo tienes más o menos hecho, porque ya sabes que ese contrato funciona, ¿no? No sé en qué tardas menos. No, pero mira, has tocado un tema que justo me da pie a lo siguiente que quiero comentar, pero antes me has hecho pensar en una llamada que tuve el viernes pasado con un manager, digamos, directivo de una Big Four, de unas 4 grandes consultoras. Para quienes no sepáis qué son las Big Four, pues las grandes 4 consultoras del mundo. Price, Ernst, Deloitte y KPMG. Exactamente. Ernst, que ahora es EY. EY. Suena a canción de Pitbull. EY. Daddy Yankee. DY. El tema es que, a ver si nos van a censurar el vídeo porque no se puede decir esto. Mr. Worldwide. Porque lo tiene patentado, lo tiene registrado como marca, perdón. Señor Pitbull, porfa, no. Pitbull, no nos fastidies. No nos fastidies. Pues volviendo al tema este de la Big Four. No era en España, era de fuera. Me estaba diciendo, y además estaba un junior en la reunión y decía, lo siento, y no diré el nombre, no, lo siento, tal. Me dijo, todos estamos ya haciendo una transición a no tener juniors de primer y segundo año o de tercer año incluso. Y dije, ¿qué? Dice, sí, esto es una realidad. La IA lo va a sustituir todo. Al menos los juniors más juniors. Y yo me quedé, a lo mejor no de segundo o tercer año, ¿de acuerdo? Pero sí los recién salidos. Y dije, ¿qué? Dice, sí, esto es una realidad. Dije, no me puedo creer esto. Lo cual va un poco con tu pregunta, ¿qué hace el junior? ¿Va a usar esta tecnología para...? El junior era quien antes revisaba este tipo de elementos. El junior a lo mejor era quien tenía que montarte
el esqueleto para que luego tú... Pero quizá no me he explicado bien, ¿eh? Es verdad Tú has que... dicho que era más eficiente, sí, coger los datos de toda una base de datos o que empecé de cero, ¿verdad? Sí, o sea, o sea, realmente va en la línea con lo que has dicho, pero yo no sé si estoy de acuerdo, o sea, entiendo que la realidad está yendo hacia ese camino. Es verdad que las realidades... Yo no digo que esté de acuerdo. Pendulan, van y vienen. Pero claro, tú imagínate, es que el tema que todavía nos falta mucho por asumir es que la inteligencia artificial, lo que es la generativa, se llama generativa porque genera. Sí. Cada contrato que te haga, a pesar de que tú tengas un prompting súper bien hecho, es generado de cero. Yeah. Eso significa que si tú eres un socio, me invento, de KPMG, que cobras 500 pavos la hora, ¿qué es más eficiente para ti y para tu cliente en términos de costes? Que te haga ChatGPT en 2 minutos un contrato de la caña y tú tengas que revisar de cero, porque la responsabilidad sigue estando en ti como partner, y tengas que leerte como partner un contrato de pe a pa desde el inicio hasta el final para asegurarte de que no la has liado, porque el responsable eres tú, o tener un junior, aunque sea uno, que es el que trabaja sobre una base de un contrato ya hecho, que no está generando nada, simplemente está actualizando. Yo tengo claro que tú no puedes delegar en alguien que está empezando la responsabilidad de revisar todo un contrato y que luego tú confías que los elementos básicos están bien. No delegas. O sea, tú imagínate, si eres el socio de KPMG que has dejado fuera a los juniors. Que dice, yo no tengo juniors porque tengo IA. ¿Vale? Entonces te vas a revisar tú de cero el contrato que te ha dado ChatGPT, aunque tengas el mejor prompting del mundo, pero te lo ha generado de cero. ¿Vas a asumir tú el riesgo de no revisártelo? Alguien tiene que revisarlo. Claro. Pero ¿quién es ese alguien? ¿Tiene que ser un socio a 500 euros la hora? ¿O un junior a 20 euros la hora? No un socio, pero va a ser un mando intermedio. Claro, pero los mandos intermedios querrán que... Y este es tu campo, querrán crecer. Dentro de 5 años... Y esto es como la pirámide... Sí, esto es la pirámide poblacional. Escúchame. El junior que va a revisar Imagínate, un junior va a revisar el contrato. Ok, primera revisión. Pero yo como sé que el junior ha revisado bien el contrato, si no tiene todavía a lo mejor la experiencia para darle la validez de que está perfecto. Obviamente, si el junior me demuestra que tiene un recorrido en el cual yo ya puedo confiar porque tiene un criterio jurídico buenísimo, que esto lo ves una vez ha revisado 5 contratos y dices, pues lo está haciendo bien, lo tienes que hacer. Yo, por ejemplo, te pongo mi ejemplo. Yo cuando escribía demandas, en vez de contrato, cuando escribía demandas, palabrita por palabrita, a mí me revisaban palabra por palabra. Claro. Y me la revisaba el asociado, que era la mano derecha del socio, que luego fue socio conmigo. O sea, fue mi socio, quiero decir. Entonces, me revisaban palabra por palabra. Quiere decir que la revisión era palabra por palabra. Lo que pasa es que la revisión cada vez era mucho más rápida porque tenía muchas menos cosas que tocar y corregir. Y porque tú ibas aprendiendo. Es que el gran tema... Pero la IA puede aprender de tu base de datos. Según qué IA uses. Bueno, ya, claro, según qué IA. Sí, aprende de tu base de datos. Pero eso son más automatizaciones. Es decir, eso es machine learning. Del plan, si te pido esto, dame esto. No es IA, ¿eh? No es IA. Y eso lo teníamos hace muchos años. Ya. El tema es, si la IA, un chat, es que el GPT es degenerativo. La G. Sí. O sea, la genera. Significa que a Antonio le decían que tenía que estar a la base y, oye, pues no la cagues. Y al primero la cagaba, el segundo la arreglaba un poquito y el tercero ya lo hacía bien. Que aquí no es que haya una... Porque tú no generabas de cero, en el sentido que tú no... Aunque me hayas dado un prompting, yo no me leo el prompting y genero de cero aleatoriamente. Tú eres... Es que esa es la diferencia. Pero, Marek, pero la IA, por ejemplo, al menos, no sé, ChatGPT, a mí sí me va aprendiendo. Es decir... pero entonces, ¿cómo saca datos de otros documentos que tengo? Que se va entrenando. Se va entrenando. La maquinita pero una cosa es que se entrene y otra cosa es que genere. O sea, tú has entrenado un algoritmo... Claro, sí, que no tiene pensamiento. O sea, la IA no tiene un pensamiento, ni un recuerdo, ni nada. Simplemente va tomando datos del pasado. Claro, ha aprendido cada vez a hacer mejores contratos. Y no puede interpretar a lo mejor que tú dices, pues mira, esto lo voy a conectar, por eso no nos puede replicar jamás. Pero eso es cierto. No solo eso, sino que ha aprendido a hacer contratos. ¿Vale? Sí. Les han enseñado los famosos skills de Claude, por ejemplo. Ha aprendido a hacer contratos. Lo que no significa que tú, cuando le pidas cada vez que haga un contrato, lo genere de cero. Y lo genera aleatoriamente, con todo lo que ha aprendido, pero pasa por una base de parámetros matemáticos, estadísticos, y te genera lo que es más probable con todo lo que ha aprendido que tú le pidas. Pero eso, claro, te lo ha generado de cero. Punto. Significa que tú
tienes que revisártelo 100%. Es como, ayer hablaba con un colega, un socio de un fondo de capital riesgo bueno, Borja, estuvimos cenando ayer, un saludo, estábamos hablándolo. Yo no le delegaría la contabilidad a una IA, se lo delegaría a una automatización con ciertos puntitos de IA. Pero tú imagínate que le delegas tu fiscalidad a una inteligencia generativa. Claro, seguramente el 99% de los casos te lo haga bien. Pero te lo puede hacer mal. Es decir, te va a ahorrar... Lo que te quiero decir es que probablemente te va a ahorrar mucho tiempo en lo que es escribir o picar. Lo que pasa es que también hay el riesgo que si perdemos la habilidad de escribir a través de formular las ideas en nuestra cabeza para volcarlas, tampoco podremos aprender nosotros. Entonces siempre estaremos revisando. Es que mira, me estaba enseñando ayer Borja un software que me pareció muy interesante porque le dije, claro, Borja, yo como CFO no me puedo arriesgar, porque es un riesgo grande, a darle una inteligencia generativa mi contabilidad, mi P&L y el control de todo eso. Como mucho lo que puedo es darle a una automatización que tenga puntos de IA. Por ejemplo, si tú me emites una factura y en lugar de Antonio me has puesto Tony, pues es una IA, puede entender que Antonio y Tony son lo mismo. Una automatización que hace un matching perfecto seguramente no. Entonces hay momentos en los que puedo... Pero ojo, que a lo mejor entiende que Tony y Antonio son los mismos y no. Entonces, si no tienes claros los controles en los que yo digo, sí, valida que Tony... Como te lo genera de cero, si no tienes un control muy claro, puedes estar pasando cosas chungas. Entonces, yo creo que eso es algo que los managers que trabajamos con IA tenemos que tener muy en cuenta. Imagínate, es que al final tú le pasas un expediente clínico y lo que ha aprendido mucho de las bases clínicas o médicas, pero genera de cero. Y dice, pues, oye, ¿sabes qué? Lo que tienes es un tumor o un cáncer o lo que sea. Y es como, oye, pues no, a lo mejor solo tenía un retortijón, ¿sabes? ¿Hasta qué punto los managers tenemos que... O sea, puedes sustituir el criterio de un residente por una IA y pasarle toda la responsabilidad del médico adjunto en lugar de un residente a una IA? El otro día a un familiar mío tuvo una visita un jueves, y el viernes por la tarde el médico le dio un informe de la visita de 16 páginas. Entonces lo empezamos a revisar, no yo, pero sí, ya que sabes que es médico, dice, esto está hecho con IA. O sea, es imposible. Primero que nadie te va a hacer un informe médico de 16 páginas. Es raro. No tiene sentido. Y segundo, claro, le cobró bastante la visita, entonces creo que tenía que justificarla de alguna manera. Que eso es un error. O sea, no más cantidad significa más calidad. Y claro, esa persona, la cosa es que luego tú lees la conclusión del informe, tú la sacas y dices, es que no se moja. No se moja, solo es paja. Entonces, si yo soy un profesional que utiliza la IA para generar un documento que luego se le entrega al cliente o al paciente, dices... No está mal si te lo has revisado. Porque claro, la responsabilidad es del abogado, del consultor, del médico. Que alguien que lo hace, si lo revisa, va a ver que eso hay cosas que no tienen, que son innecesarias, que son redundantes, que son... Pero bueno, otra cosa es que te quieras poner a corregirlo todo. Sí, lo que dices es correcto, porque al final el informe, la responsabilidad es tuya. De un informe médico o un informe de un abogado. Es decir, no está mal que la demanda la redactes con ChatGPT, siempre y cuando te la leas y digas, esto lo firmaría yo. Es que es la diferencia. Por eso digo que la IA es generativa y como lo genera de cero, la puede cagar o puede usar palabras que no tocan, no puede irse, porque está generando de forma estadística. Sí, está claro. Y eso el manager, y eso es lo que si eres socio y has quitado juniors, te puede dar más tiempo, y lo que hace que muchas veces haga esa paradoja que tú decías. Sí. Yo hago muchas cosas con IA, pero luego pierdo un montón de tiempo revisándome. Ahora verás, porque ahí voy justo a ese punto. De hecho, este año en la Harvard Business Review se publicó un artículo que la traducción sería que los managers están teniendo dificultades con el boom de la IA. ¿Sí? ¿Está grabando bien? Están teniendo dificultades con el boom de productividad de la IA. Todos los managers, precisamente por eso. ¿Por qué? Y aquí viene el tema que quería traer, que está aquí. Muchos más documentos, muchos más emails, muchas más propuestas, muchas más ideas, muchas más versiones, pero más producción no significa más valor, ¿verdad? Implica más revisión, más ruido, eso es lo que concluye.
el artículo más. Tenemos que revisar más. Tenemos que afinar más, porque ahora no me puedo fiar como a lo mejor me fiaba de antes de Marc, que sé que, hostia, pues lleva un tiempo y lo está haciendo bien y pues ese punto, ¿no? Pues ahora no. Ahora como lo está haciendo de cero, tengo que tener muchos más ojos y perder probablemente mucho más tiempo que antes no perdía. Aquí hay un tema muy relevante que estábamos hablando el otro día en el Executive de IA precisamente para finanzas, que hay un conflicto de interés heavy del que la gente no somos del todo conscientes, los que usamos la IA, y especialmente los managers y cualquiera que lo implemente en su empresa. ¿Cómo cobra la IA? ¿Cómo te cobra Claude o ChatGPT? ¿Con qué? ¿Con una mensualidad te refieres? A ti te cobra con una mensualidad, a mí también. Pero si no con tokens, ¿no? Pero te cobra la pasta, o sea, vamos a ver cuánto duran esas mensualidades. Sí, porque para mí, salvo que mejoren mucho la eficiencia gracias a SpaceX que envíe X, esas suscripciones van a durar relativamente poco. Te diría, post salida a bolsa, veremos qué pasa, porque ahora nos están haciendo público cautivo. Pero la pasta realmente no la hacen de nuestras suscripciones de 20 pavos, la hacen de los tokens. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se consumen los tokens? Por las llamadas y las respuestas. Por eso, las respuestas de GPT y de Claude y de todas las IAs que uses tienden a ser larguísimas. Y tienden a pedirte más iteraciones. ¿Quieres que te haga? ¿Quieres que te muestre? Porque sí, házmelo. Entonces, claro, tienes un potencial conflicto porque tú quieres resolver una duda y de golpe ChatGPT o Claude te ha dado una respuesta que tendría que ser un sí o no, te la ha dado así. Y ahí tardas mucho más tiempo en leerte eso que en irte a Google y buscar directamente si era A o B, o cuál era la dosis que correspondía, o cuál era el artículo que decía la Constitución, tal. Además que, ojo, que si quieres saber qué dice el artículo 56.1 de la Constitución y vas a GPT, corres el riesgo de que haya inventado ese artículo, que haya flipado o que haya ido a una versión antigua. Exactamente, tienes que preguntarte, ¿dónde busco? Si no sé, ¿no? ¿Dónde busco una Constitución? Claro, pero claro... Dame la Constitución del BOE, pero claro, tienes que conocer qué es el BOE. Cada vez vemos que al estar tokenizado, el profit de estas empresas te van a dar respuestas cada vez que busquen más tu interacción y tu adicción a ellas, porque cuanto más adicto seas o cuanto más necesites interactuar con ellas, más van a ganar esas empresas. Sí. Entonces, eso va contra la eficiencia también, porque tú crees que eres súper eficiente porque has hecho tal, y lo que te está dando es un resultado... Ya está sucediendo, ¿no? Hay empresas que están recontratando a personas porque dicen que es más barato pagar los salarios que pagar los tokens. Esto lo he leído yo, empresas tecnológicas. A lo mejor te estoy contando un poco, pero es que creo que es súper interesante lo que estamos viendo hoy. El otro día hicimos una prueba con Cloud Cowork de cuánto costaba, una tarea súper sencilla, pasar unas imágenes que están en una carpeta a otra. No, con Cowork no, con Cloud Code, ¿no? Y claro, para ver un poco qué permisos se le daban, cómo interactuaba y tal. Y vimos el cálculo de los tokens y el coste de esos tokens. Nos salió por una operación de 6 segundos unos 15 céntimos. Y dices, no es tanto. Pero claro, lo pasamos a una persona, o sea, si lo tuvieras trabajando full time, el horario laboral de una persona para compararlo con un empleado, esas horas, o sea, las 8 horas al día, durante 5 días a la semana, durante 4 semanas al mes, el coste de Cloud Cowork eran 15.000 pavos. Entonces, tienes que sustituir a muchas personas para que el coste de 15.000 euros te salga rentable. Ostras. Pero no te das cuenta, por eso los tokens te los van metiendo, pam, pam, pam. Y llega a final de mes y dices, ¿por qué esta factura de 12.000 euros? ¿O de 15.000? ¿O de 30.000? Además te facturan, claro. ¿De dónde ha salido? Porque no tienes visibilidad de esto hasta el final prácticamente, si no estás muy encima. Es un drama eso, ¿eh? Es un drama. Puede ser un drama. Por eso muchos managers puede arruinar la empresa. Por eso para mí es un problema de gestión de talento, porque eliminas los juniors, tienes una pirámide así, que de hecho ya no tienes base, porque ya la base la estás pasando a los managers prácticamente, no tienes talento que esté aprendiendo, y cuando quieras volver atrás porque digas, joder, no puedo asumir el gasto de los tokens, ¿qué haces? Si no tienes esa base, ¿eh? Yo le preguntaría al manager de la Big Four. Sí, no, esto desde luego que es... Yo se lo preguntaré cuando tengamos la próxima llamada. Hablamos de otras cosas, pero justo me mencionó esto y me quedé, wow, y pasamos a otra cosa. Pero es que justo, es que ahí está, esta es la conclusión de este artículo que publicó la revista de Harvard, que es que el trabajo se desplaza
de producir a evaluar, solo evaluar, evaluar, evaluar. Y fíjate, ¿no? Por eso, de redactar a validar, de ejecutar a decidir. Por eso le están dando mucho valor a las posiciones senior, es bestia, que son las que pueden validar. O sea, ahora yo ya no estoy simplemente produciendo sin más, sino tengo que revisar porque la producción ya me la ha hecho una máquina. Y claro, si encima tengo un equipo de personas que yo estoy dirigiendo que también están usando la IA, tengo que revisar casi doble. ¿Por qué? O sea, ¿qué ha dicho tu IA? Y encima tú, ¿cómo has hecho para que tu IA haya dicho esto? Es que además, Antonio, es que es una locura. Que esto es fundamental, que no lo estamos acabando de entender. Por eso yo soy un poco más escéptico con la evolución de la IA. Es que mira lo que has dicho. Produzco con una IA y lo tengo que revisar. Pero yo sé, si tú eres mi junior, qué criterio tiene Antonio. Pero, ¿qué criterio ha usado un software aleatorio? Que tiene una base de aleatoriedad cuando busca. Por eso las famosas de sabes el input y sabes el output, pero no sabes el black box, la famosa black box, porque hay un criterio de aleatoriedad que no sabes si va a ir por aquí o va a ir por allá. Y eso infinitas veces, hasta que saca el output. Entonces, claro, yo sé cuál es el criterio de Antonio redactando, o revisando un contrato, o creándolo, pero no sé cuál es de Claude, de Gemini, de GPT o de la que sea. Eso es... Quitando toda la parte de protección de datos de IP. No, pero es que es tal cual, es que lo tenía aquí escrito todo esto. Fíjate, dice, la IA acelera la producción, pero no acelera automáticamente la capacidad de decidir bien porque nuestras microdecisiones aumentan como managers. ¿Esto que me ha dado sirve? ¿Qué versión sirve? ¿Qué dato es fiable o no es fiable? ¿Qué contenido se envía y cuál contenido se descarta? De hecho, fíjate, con el tema de los datos, yo siempre que estoy usando IA, estoy buscando, siempre le pido, ok, todo lo que tú me vayas a firmar, dame todas las fuentes. Claro. ¿Por qué? Porque yo me quiero leer la fuente. Claro. Dirás, en este caso, pues que imagínate tú como manager, es súper inoperativo. Claro. Porque si el junior que está, o junior o no junior, da igual, pero yo soy el manager de un equipo, mi equipo, que esto sobre todo son, insisto, trabajos de oficina, no lo hemos dicho, pero estamos ahora en un contexto más de trabajo de oficina porque la IA generativa no se va a usar, hay que decir lo que es de perogrullo, pero no se va a usar en un restaurante, el que tiene que supervisar a los camareros, iba a decir meseros. No debería, pero... La IA allí se puede usar como sistema de optimización a lo mejor de recorridos. O sea, quiero decir, no digo que la IA no sea aplicable, pero allí la IA generativa... Pero esto vuelve a la introducción que estábamos haciendo, a la libertad y a las creencias. Si la gente cree que lo que te dice GPT, porque suena súper real, es la verdad... Estamos en un error. ¿Por qué un dueño de un bar no puede pedirle a GPT cómo evaluar a sus empleados? Eso Por sí, ejemplo, eso sí. O que esto se está viendo y es súper peligroso. Pedirle a GPT que te haga la factura. Sí, mira, hay otro informe buenísimo de Better App y Stanford del año 2025. Es que esto, justo por lo que dices, el problema de ChatGPT o de cualquier IA es que te lo da muy bien escrito. Claro. Entonces, lo bien escrito te lo crees, claro. Que es justo lo que tú estás apuntando. Claro. Pero eso no significa que sea verdad, por eso insistimos, ¿verdad? Es que voy revisando los puntos y voy aquí porque, claro, aquí tengo muchos puntos escritos y estaba... Que insisto, ¿veis? Yo para poner un ejemplo, yo para prepararme el capítulo me he asistido de la IA para estructurarlo, sí. Pero luego uno tiene que estar viendo de dónde viene, cómo va, si esto es fiable, si esto no es fiable, o sea, esto es fundamental. Yo, por ejemplo, a veces, cuando le pido, no sé, se lo pido a Notebook que me haga una revisión de un informe largo, que es el de Gallup, y me saca unas conclusiones que son buenísimas, y la verdad es que lo hace súper bien, porque además sirve para esto Notebook LLM. Lo que pasa es que a mí me gusta mirar luego el documento porque de repente me doy cuenta que en la página, me lo invento, 146, que además creo que esto es cierto, gráfico de arriba a la izquierda, te da un microdato sobre, o un dato más segmentado sobre un elemento que nunca te lo hubiera dado la revisión general, pero que solo la revisión la revisión personal ha hecho que te des cuenta que ese dato existe y que por lo tanto para ti es importante por X motivos que la IA nunca va a poder saber, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para no delegar el criterio en la IA. Y además, algo que es súper importante, especialmente ya en personas con criterios senior, esto lo escribí en un artículo del Substack, la IA no entiende.
Y no entender significa que tampoco interpreta. Exactamente. Entonces, cómo tú interpretes un dato, claro, si delegas la interpretación de los datos a la IA, estás quitándote toda libertad. Y estás perdiendo oportunidades, ¿no? Claro, ¿qué significa? ¿Soy anti-IA? No, absolutamente no. La uso mucho, pero hay que saber usarla. Que yo creo que es lo que la gente no sabe hacer y nos hace Pues ¿sabes que esto tiene un nombre? Es que es muy bestia. Ahora lo acabo de recordar, que es el Worksloop. Workslop. No sé si conoces ese concepto. No, es que Workslop, mira, se escribe, bueno, Workslop. Vale. Workslop. Que esto lo acuñó Beterab y Stanford, ¿no? Workslop. The hidden cost of AI-generated busy work. ¿Sí? Fíjate. ¿Qué es esto? ¿Qué es este vocablo del work-slop? Es que no sé cómo se pronuncia, realmente no conocía yo esta palabra, ¿no? Dice, el work-slop, contenido generado por IA, que parece fluido, parece que está increíble, parece que tiene todo el sentido del mundo, pero que luego te das cuenta que no es ni útil, no responde a ninguna razón, ha mezclado datos y en definitiva se lo ha inventado, pero te da esa falsa sensación. Yo se le he puesto el nombre de el work-slop. Conflictos de interés. O work-slop. Te meto un montón de palabras para cobrarte más. Mucho output, poco valor. Para cobrarte más. Exactamente. ¿Sí? 40%, este dato es brutal, ¿no? 4 de cada 10 trabajadores de escritorio, de oficina, encuestados precisamente por Stanford y Beterap, esta organización, dice haber recibido este flujo inútil, este work-slop, en el último mes. En el último mes, cuando hicieron la estadística, que estamos hablando del año 2025. Imagínate ahora. O sea, te das cuenta que dices, esto que me dicen es una mierda. Bueno, pues por ejemplo, el informe de este familiar de 16 páginas médico que el paciente recibe y dices, dame la conclusión directa. Oiga, vamos a ver, no necesito 16 páginas, es que esto se lo hubiera ventilado en una página. En una página. Y claro, imagínate tú que eres un manager que tiene que supervisar 16 páginas. Claro. Y dices, pero tú qué te has fumado, chaval. Claro. Por favor, seamos eficientes de verdad y pongamos criterio personal. Hay que decir algo. Hay 2 grandes empresas de IA que salen a bolsa este año. Tienen que aumentar los números. Y los aumentan así. Tokens, revenues, consumos. Fíjate, ¿sabes? Aquí tengo un dato de horas. 2 horas tarda de media las personas en revisar el work-slop. Es decir, tú hablabas de cuánto tiempo, tú hablas antes de la eficiencia. Al socio le interesa, al socio cuánto le está costando revisar el contrato que le da la IA versus lo que hace. Pues mira, está aumentando una media de 2 horas toda esta revisión. Tú imagínate que lo has hecho, son 500 euros la hora el socio, ¿eh? Y de media de empleado en Estados Unidos, esto es de Estados Unidos, sí, pero extrapolémoslo a cualquier país, da igual. Pone que han calculado que el coste estimado por mes de media por empleado, precisamente por este work-slop, es de $186 al mes. Extras. Es extras, es decir, tú haces la división y dices, oye, ¿cuánto tiempo, un poco como el tema de las reuniones, cuántas personas tengo como empleados preparando reuniones? Pues aquí es lo mismo. ¿Cuánto tiempo está dedicando las personas a revisar cosas que no deberían revisar si no es porque la IA lo genera? ¿Y cuánto me está costando esto? Y aquí hay un tema que es fundamental, que tú lo estabas apuntando al principio, Antonio, que es cómo se le da el uso a la IA en las organizaciones. Se le da un uso individual. No hay un uso sistematizado, también porque es muy difícil hacerlo. Es verdad que hay elementos cooperativos, yo qué sé, los proyectos de GPT, hay muchas cosas en las que se puede hacer, pero en general el uso que se le da a la IA generativa, no a las automatizaciones, a la IA generativa, el uso que se le da en general es individual. Es una persona, oye, chat, dime esto, oye, chat, ¿qué significa eso? Y eso es lo que luego uno tiene que revisar, pero te da la falsa sensación de, me ha hecho lo que haría un junior. Te sirve, insisto, mucho como copiloto ChatGPT para hacer cosas, te da superpoderes para algunas tareas. Ahora podemos hacer páginas web como hemos hecho, muy chulas. Sí, puedes hacer unos softwares que te automatizan. Te puedes hacer automatizaciones. Te puedes hacer flujos de N8N con GPT, puedes codificar un poquito, ojo, haciendo un acto de fe, porque yo no sé si el código que me ha dado GPT es correcto o no, solo veo el input y el output me parece correcto. Por eso luego ¿qué está pasando? Que revisarlo a alguien. Claro, pero que imagínate que si GPT me ha puesto la API
descubierta en medio del flujo y yo que no tengo ni idea de código la meto y me ha puesto ahí la contraseña y viene cualquier hacker y me la bloquea. Eso es la falsa sensación de conocimiento que te da la IA generativa. Fíjate, aquí tengo nuevas tareas del manager dentro de todo esto. ¿No? Que además aquí tengo la fuente que son las tendencias laborales, el índice de tendencias del trabajo de este año 2026. El manager ya no supervisa. El manager ya se tiene que encargar de diseñar cómo trabaja el equipo con la IA. Es decir, aquí está la clave. ¿Sí? Aquí está una de las claves que hemos hecho toda esta primera parte para entender que lo que no podemos hacer es simplemente tratar la IA como un instrumento más que nos va a dar más carga de trabajo, sino tenemos que entender cómo precisamente, en vez de caer en estos problemas que hemos puesto encima de la mesa, cómo podemos darle la vuelta y optimizar. Es decir, alguien de mi equipo, solo una persona, está encargada de generar con IA y tú vas a revisarlo. Vais a revisarlo y vas a hacer, a lo mejor, ¿cómo decirlo? Vais a ser mini managers. Yo soy vuestro manager, pero yo delego en vosotros parte de la responsabilidad como si la IA fuera vuestro junior. A su vez, yo a mi junior les digo que la IA es vuestro junior. Entonces ahora vais a hacer de managers. Y entonces con vuestro criterio me vais a traer a mí la respuesta. Puede ser una manera si eso está bien optimizado, pero no que cada junior se ampare en su IA de turno y yo tenga que revisarlo todo y entonces perdamos el flujo, el espíritu crítico y sumemos más horas de ineficiencia a revisiones que no debieran, ¿no? Cambias a lo mejor esa forma de trabajar y encima a lo mejor los empoderas, porque por primera vez de una forma con muy poco riesgo y con un coste muy bajo tienes a más empleados en forma de IA que van a ser supervisados por las personas que antes eran las que hacían esas tareas iniciales, ¿verdad? Puede ser una manera de trabajar, no sé, esto te lo estoy improvisando ahora que se me está ocurriendo, pero son flujos que tenemos que ir cambiando y los managers tienen que tomar las riendas de eso. De hecho, esto también va muy en línea con cómo se tienen que actualizar las universidades. Es decir, alguien que tenga que estudiar Derecho, yo creo que, tiene que tener muy claras las bases. Un derecho romano, por ejemplo, me parece básico para entender el funcionamiento, que cada vez se está haciendo menos, ¿eh? Y luego ir actualizando cómo puedes usar la IA. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da superpoderes. Sí. No para sustituirte, sino para hacerte mucho más eficiente, para hacerte pensar de otras formas, para ayudarte a redactar. O sea, creo que tenemos que integrarla de una forma en la que los alumnos no pierdan ese espíritu crítico que les da el conocimiento de los fundamentos, la filosofía del derecho, la deontología, el derecho romano, la base del derecho civil, el derecho mercantil, entender la base. Entender la base. Y luego decir, y ahora vamos a fomentar, a potenciarlo con herramientas. Por ejemplo, claro, dentro de estas decisiones también está el saber para qué usamos la IA, el saber para qué no usamos la IA. Entonces yo como manager tengo que poner cuáles son esas líneas rojas que no podemos traspasar. Vamos a hacer borradores, vamos a hacer versiones preliminares, vamos a hacer... Bien, aquí en esta lista está admitido que usemos la IA para esto, para lo otro no. Delego la IA, voy a delegar mi pensamiento creativo en la IA, ciertas tomas de decisión, ciertos feedbacks, no. Pero eso tiene que estar protocolizado. Tenemos que tener protocolos internos dentro de la empresa para el funcionamiento de la IA, que no sé si eso está ya o alguien lo está haciendo. Supongo que habrá empresas que lo están haciendo. ¿Para qué usamos la IA y para qué no usamos la IA dentro de nuestra organización? Pero eso lo tenemos que tener como una política de empresa que se cumpla. Y los managers son las personas, o somos las personas, debería ser managers entendiendo un concepto amplio, dirección también, que deben sentarse a pensar. Este punto sí, este punto no, este punto sí, este punto no. Claro. Y que todo el mundo lo sepa, lo entienda, se vaya entrenando, etc. Eso es súper importante, ¿sí? Luego también el estándar de calidad. ¿Cuál es la calidad que esperamos? Lo que hablábamos de los modelos, antes cuando hablabas de los contratos, temas de equipos. ¿Cuál es el estándar de calidad que queremos? Tú no me puedes dar algo que está por debajo de mi estándar de calidad y que no sigue la línea del modelo de lo que estamos siguiendo, por mucho que la IA te lo haya hecho, porque como tú decías, Marc, la IA la ha generado de cero, ¿verdad? Claro. Y luego, este punto también es muy importante, debe aclarar quién decide. Es decir, lo que decíamos de esa propuesta que yo hacía un poco, pues no sé, peculiar. La IA me da, pero la IA no puede decidir el resultado.
La IA me da, entonces, ¿quién va a ser la persona que va a estar revisando lo que la IA vaya a determinar? Es que lo hemos ido mencionando todo el camino, pero... Es que hay que volver, es muy Hay que importante. saber que el responsable eres tú, no la IA. Es decir, esto se está viendo, por ejemplo, en la práctica jurídica. Muchos abogados están usando la IA y lo usan de una forma éticamente incorrecta. Es decir, pasa en el caso del... Imagínate algo tan importante como la libertad de una persona o la inocencia de una persona, ¿no? Lo delegas todo en una IA. Pues luego el responsable no va a ser ChatGPT de que la demanda pues inventó un artículo o usó una sentencia que no existía o usó un criterio interpretativo que se sacó del forro. Esto, el responsable eres tú como abogado, ¿no? Y se están viendo muchas sanciones ya de abogados por eso. De esto, de hecho, fíjate, aquí tengo en otra parte, esto lo iba a ver después, pero lo podemos meternos ahora. Es que Deloitte este año en un informe también, el informe es que lo quiero dar para que las personas lo puedan buscar. Todo esto lo podríamos poner en la descripción. Sí, pues lo podemos poner, yo te paso las fuentes que las tengo todas aquí, ¿no? Las tendencias globales de capital humano, sí, o sea, además hay una deuda cultural, esto ahora lo vemos, que es bastante interesante, pero fíjate... O Antonio, quizá por sake of time podríamos... ¿Cómo vamos ya? Ya estamos, ¿verdad? Sí. Pues no sé si la deuda cultural, es que me gusta también mucho, que a lo mejor podríamos hacer un tema de cultura e IA. Sí, pues mira, vamos a hablar, solo es que pensaba que nos faltaban 5 minutos, pero vale. Dice, la IA abre dudas sobre el esfuerzo, que es un poco lo que tú decías, esfuerzo, mérito, autoría, confianza y responsabilidad. Si tú no cuidas muy bien para qué usas la IA, vas a tener peor reputación con clientes, peor reputación con tu cliente interno, vas a quizás buscarte problemas, que ya hay temas de problemas, y ahí hay temas de casos fuera. Sí, esto está conectado. ¿Te imaginas que no? No me jodas, ahora a estas alturas... Es que estaba viendo que aquí no estaba en verde. No, está en verde, ¿no? Consejo para managers, por favor, determinar la transparencia, no perdáis el criterio humano, por favor, determinar cuáles son las reglas del juego, determinad para qué usáis la IA, determinad quién debe revisar lo que la IA nos da, determinad los flujos. Procesos. Estableced esos procesos, esa sería la gran conclusión. Este es un gran reto para esta generación, ¿eh? Porque la IA avanza muy rápido, cada vez más gente la va usando sin mucha guía. Yo creo que espacios como este van bien para ir reflexionándolo, pero claro, esto va a tener que incorporarse. Es una capa más que se va a tener que incorporar en temas de compliance, o sea, afecta en todo, en GDPR, en IP, sí. Sobre el tema de GDPR y todo esto, quiero tratar en el siguiente capítulo que traiga cómo las personas que usan la IA sin permiso y sin protocolos dentro de la empresa. ¿Eso qué implicaciones puede tener? Confidencialidad. Otra cosa importante, ¿no? La propiedad intelectual de quién es cuando estás usando un LLM externo. Yo he construido un software de una empresa súper valiosa, súper grande, pero uso todo. Es un prompt bien hecho de un LLM de, yo qué sé, OpenAI, me invento. Tienes un riesgo de que te lo puedan banear mañana heavy, ¿eh? Si igual que pues hoy cierro el estrecho de Hormuz, mañana cierro los servidores en Estados Unidos. Pues es que va a ser el nuevo estrecho de Hormuz. Claro. Es que va a ser el nuevo estrecho de Hormuz. Por eso Europa está tan insistente la IA local. IA local, IA con servidores en Europa, ¿no? Porque si está en Europa puedes protegerlo, pero claro, cuando te dicen, no, España va a invertir, me invento, no lo sé, 5.000 millones en IA, sí, muy bien, pero 5.000 millones en IA es el gasto de una semana de tokens en cloud, ¿sabes? O sea, para poner perspectiva, no vas a generar un modelo competitivo así. Hay que ir valorando, o sea, se están abriendo unos retos interesantes y los que ahora estamos empezando a ver la puntita del iceberg, pero... Y mira, para terminar, una reflexión que me ha gustado cuando has traído el tema de IA para managers, que yo creo que también hay que trasladar, ¿no? la capa a todas las... O sea, el reto hay que trasladarlo desde los managers a todos los equipos y hablar con transparencia y con honestidad. Mucha gente está empezando, como hemos empezado nosotros hace un año, a ver las capacidades de la IA. Y claro, imagínate que ahora empiezas a usar ChatGPT y dices, hostia, qué bien que lo hace. Y no sabes muy bien las alucinaciones, crees en el resultado que te da, parece interesante, cada vez es mejor, más óptimo.
esa gente que está entrando ahora a verlo, dice, me quedo sin trabajo. Imagínate que tú trabajas en una empresa, en una organización y eres un nivel medio, bajo, dices, esto me sustituye mañana. Creo que los managers también tienen, hablando de esos procesos y protocolos, también tienen una responsabilidad hacia sus empleados y decir, oye, ¿cuáles son las políticas de la empresa, también laborales y de integración con IA? Porque si no vas a tener a gente estresadísima porque se piensan que en 2 años no van a tener trabajo. Y habrán algunos que efectivamente no tengan trabajo, pero creo que también hay que ser honestos con esas personas. Claro. Pero habrán muchos que piensan que no van a tener, que lo van a seguir manteniendo. Es que esta discusión la tuvimos hace poco con un equipo y dije, no, pues me quedo sin trabajo. Bueno, o no. Hay que verlo bien, ¿no? Y que hay que ver el caso y cómo está evolucionando y qué uso le vamos a dar a la IA. Pero eso es una responsabilidad de la empresa y de los managers. ¿Qué uso le tengo que dar? ¿Qué uso le quiero dar? ¿Qué uso le voy a dar a la IA? ¿Y cómo esto se va a integrar en los equipos? Porque hemos hablado de algunas big companies que ya están sustituyendo o dejando de lado... Es lo que ya es la transición que a mí me han trasladado directamente, que es la transición a la que quieren... ¿Cuál es loco, eh? Porque luego... Es que esto me recuerda mucho a los procesos de natalidad de un país. Cuando no has fomentado políticas de natalidad y luego dices, coño, necesito gente de fuera porque no tengo. ¿Y a quién? ¿No? Efectivamente. Pues a lo que encuentras. Efectivamente. Ahí lo dejamos, es un gran reto. No confundáis IA con productividad. Es decir, ese tiene que ser el objetivo, pero no lo confundáis porque más IA no significa más productividad. Muchas veces, como hemos puesto hoy de relevancia, si esto está desordenado, más IA son más problemas, más tiempo, más recursos, más ineficiencia. Así que, si sois managers, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Este episodio es para vosotros. Que es seguir a People and Finance. Y si nuestro no eres Substack. Manager, y a Substack. Muy bien. Y si no eres manager, lo mismo, porque esto nos afecta a todos. Dicho lo cual, capítulo... Like y subscribe. Compartidlo, dale like, nos vemos en el próximo. Gracias.